Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto poder estar con ustedes de esta manera. Estoy grabando la clase porque tuve un asunto personal que atender el día de hoy, pero cualquier duda estoy para servirles en un mensajito por aparte. Vamos a comenzar con una oración, si me acompañan. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, de mis hermanitas, Señor. Que seas tú obrando, Padre, en nuestros corazones, que seas tú ayudándonos, Padre, en cada clase, que seas tú, mi Dios, en nuestras vidas, Señor. Sé que a veces tenemos dificultades, sé que a veces tenemos obstáculos, Padre, desánimo, tantas cosas que nos pueden pasar, Señor, pero que tú siempre seas, Señor, ayudándonos, levantándonos, Padre, y animándonos a seguir adelante. Gracias por todo este tiempo en el que nos hemos sentado y hemos aprendido de ti, de tu palabra. Te pido que la guardemos en nuestro corazón y en nuestra mente y que podamos ponerla en práctica, Señor, porque a eso nos has mandado a hacer, Padre. En el nombre de Cristo Jesús ponemos nuestras vidas y este tiempo maravilloso en tus manos. Amén. Muy bien, les voy a compartir las diapositivas de la clase del día de hoy y vamos a entrar en este tema, en el reino de Dios. Antes, para concluir el tema de la iglesia, ¿se acuerdan que fue la semana pasada que empezamos a estudiar la iglesia? Ahora en el nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. Como vimos en el último tema, el Nuevo Testamento trata acerca del pueblo de Dios, que tiene las promesas cumplidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que vimos el pacto abrámico, el pacto davídico y el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Cuando analizamos esto nos damos cuenta que hasta la venida de Cristo y una relación con Dios fue mediada a través del sistema sacrificial establecido en la ley del Antiguo Testamento. Acuérdense que en el Antiguo Testamento se necesitaba de realizar un sacrificio de un animalito para que hubiera derramamiento de sangre y este a su vez pudiera dar perdón de pecados. Solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. Ahora, fíjense qué tan importante es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en cuanto al sistema sacrificial, porque ese es el que nos permite tener una relación con Dios, puesto que su sangre nos limpia, nos redime, nos santifica, nos justifica delante de Dios, y es que podemos tener esta comunión tan cercana con Él. Y también que nosotros estamos esperando, la iglesia está esperando su segunda venida y obviamente va a venir por su iglesia, por su pueblo. La venida de Cristo como hombre inauguró una forma muy distinta de comunicarse con Dios. Es en el momento, no solamente, fíjense, en el momento que nuestro Señor Jesucristo nace, perdón, muere, sino cuando Él nace, cuando viene con nosotros. Incluso acordémonos que Él dice, se va a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús indica desde muy temprano en su ministerio que las cosas estaban a punto de cambiar. Juan 2, 19 al 22. Si me acompañan, por favor, vamos a leerlo. Dice la escritura, permítanme tantito, ya casi lo tengo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ay, no, perdón, estoy leyendo el 3, 2, 19.
Este es el testimonio de Juan. Ay, no, otra vez, perdonen, hermanos. Respondió Jesús y dijo, ahora sí es esta es la cita. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Yo creo que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo esto y todos los que estaban escuchando, incluyendo a los discípulos, ahorita vamos a ver por qué digo esto, porque ha de haber sido así como de, ¿qué está diciendo? Si aquí mismo la palabra de Dios dice, en 46 años fue edificado este templo. Ya habían transcurrido 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Y en el versículo 21, más él hablaba del templo de su cuerpo. Fíjense, ellos no estaban en la misma sintonía que nuestro Señor Jesucristo y ese es algo en el que tenemos que poner un foquito. Siempre estar en sintonía con Él. Cuando Él habla, siempre estar en esa comunión con Él para poder entender, obviamente a través del Espíritu Santo, que nos da esa revelación de lo que Él nos quiere decir. Y dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, aquí es que les digo que hasta sus discípulos han de haber dudado, porque dice, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y a la palabra que Jesús les había dicho. Jesús, Jesús es fiel a lo que él dice. Jesús es Dios y cuando Él decía algo era porque iba a acontecer. Y yo creo que ha de haber sido algo, pero por este punto que estamos viendo, que como ellos no estaban en el mismo canal, por llamarlo así, o en el mismo sentir que Jesús, por eso es que dudaban, porque ellos pensaban en algo físico. Por eso es que dicen 46 años de que se construyó el templo, como en 3 días. Pero él estaba hablando de su mismo cuerpo, porque acuérdense, acordémonos más bien que es a través del cuerpo de Jesucristo que nosotros podemos tener ahora la salvación. Enseña que los mecanismos de mediación entre Dios y el hombre ya no serían a través de sacrificios animales en un templo físico ubicado en Jerusalén, sino a través de Cristo. Y esto es algo maravilloso porque viene a reforzar la importancia que tenía en el Antiguo Testamento esta parte sacrificial, pero que ahora por eso es que le llaman el Cordero de Dios, porque Él fue esa parte sacrificial que el mundo necesitaba, porque solamente bastó con Él para que nosotros pudiéramos tener ese acceso con Dios, pudiera haber esa reconciliación con Dios y esa reconciliación de hombre a hombre y pudiera, ¿verdad? Poder tener esa salvación, la salvación de nuestra alma. Es esta obra de Cristo aplicada a todos los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Él. Yo les decía a sus compañeros de entre semana, esta es la clave, la fe que tenemos en Él. Somos bienaventurados los que aún no viendo creímos, porque nuestro Señor Jesucristo no está aquí en la tierra físicamente, no lo podemos ver con nuestros ojos, pero sí podemos tener esa certeza, tener esa fe de que aún no lo vemos, pero sabemos que Él es real, que Él existe. Yo les decía a mis hermanos de entre semana, yo me refiero más a ellos porque con ustedes no pude estar en esta clase, pero yo creo que todos, si pudiéramos testificar de cómo Dios se ha hecho tan palpable en nuestras vidas, lo podríamos hacer. Creo que nadie de nosotros se quedaría callado, sino que diríamos, no, pues realmente yo sé que Dios existe porque lo he experimentado en esta parte, porque Él ha estado conmigo en esta parte, porque Él me ayudó, porque Él me sanó, porque Él me cambió. Y eso es lo que establece a su pueblo
del nuevo pacto, el pueblo de su sangre. Gracias, gracias a Jesús por su sangre derramada. Gracias porque a través de Él es que nosotros podemos ser llamados el pueblo de Dios, podemos ser hijos de Dios. Este pueblo es diferente del resto de la humanidad, no por su similitud étnica o socioeconómica, y también, como hemos visto, no de forma biológica, sino porque ha sido redimido por la sangre del Cordero y ahora experimenta lo que significa la culpa de sus pecados, haya sido borrada permanentemente. Y ya saben, yo dije, ¿qué es esto de permanentemente? ¿Cómo que permanentemente? Bueno, en su definición dice sin limitación de tiempo. Dios nos perdona, hermanos, y es que lo difícil también es perdonarnos a nosotros mismos. A veces nos cuesta mucho trabajo, a veces sabemos que le fallamos a Dios, nos sabemos pecadores, ¿verdad? Con tantas fallas, con tantos errores, con tantos, inaciertos, no sé cómo llamarlo, y, y, y el poder saber que, como dice aquí, la culpa de nuestros pecados haya sido borrada sin limitación de tiempo. Es decir, no porque volvemos a fallarle a Dios, Él va a juzgarnos por lo que ya Él nos ha perdonado, Él nos condena, Él no, sino que Él siempre muestra su amor para con nosotros. Y fíjense, así dice un versículo, que Él muestra su amor aún siendo pecadores, en que Cristo murió por nosotros, entregó su vida sin pensarlo. Porque algo que nosotros estudiamos en los discipulados, espero que todos hayamos estado en un discipulado y si no, yo te invito a que te acerques con el hermano Galván, que es el líder de discipulados, y puedas tomar uno. Es lo básico, ya lo hemos visto también aquí, lo básico, recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos bautizamos y somos consolidados. Son las bases fundamentales de lo que nosotros creemos, de la palabra de Dios. Pero en el discipulado nosotros podemos ver precisamente esto, que, o sea, Él ha borrado nuestros pecados y ya no se acuerda más de él. Incluso la palabra de Dios dice, y es tan difícil a veces nosotros mismos perdonarnos, pero tenemos que soltarlo, que la sangre de Cristo baste para que nosotros podamos vivir en libertad. Ahora, entonces, resumiendo esta parte, el Nuevo Testamento trata acerca de Cristo, ¿verdad? Trata acerca de Cristo, de su nuevo pueblo, del nuevo pacto y acerca del cumplimiento final de sus promesas. Todo lo que él ha dicho en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Ahora, todo lo que dice Juan en visiones acerca de los últimos tiempos, estamos en espera de que se cumpla. Ya algunas cosas están así como con el foquito de alerta, ¿no? Como en el semáforo, como el amarillo, como diciendo, hey, pon atención porque Cristo está cerca. Cristo enseña a sus discípulos a orar y es aquí en donde entramos con este tema del reino de Dios. Fíjense, Jesucristo mismo dice, enseña a sus discípulos a orar y no solamente a sus discípulos de esta época, sino a todos los que nosotros somos sus discípulos ahora, porque Él es el que nos enseña, Él es el maestro. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto es algo hermoso porque hay una secta, hay una religión en la actualidad que dice, así nos enseñó Jesucristo, así vamos a orar, ¿no? Más bien a rezar.
y es solamente repetir, repetir. Yo creo, así sin temor a decir, que realmente es como de un papá se lo enseñó a su hijo y así se lo aprendió, pero ni lo entendió, ni lo ha vivido, sino es esa parte en la que nos enseñó, pero la estructura, no a que nosotros repitiéramos y repitiéramos, porque sabemos que el orar a Dios va más allá de repetir. El orar a Dios es poder platicar con Él, hablar con Él, entablar una conversación que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Pero si nosotros vemos esta parte de la estructura que dice, venga tu reino, aquí es en donde entra la importancia de este tema del reino de Dios, en donde esa nueva creación, y, y aquí es algo también muy importante, esa nueva creación, ¿quién es? Todos nosotros, los que somos creyentes, a través de Jesucristo. Esta es la que habitará en esas moradas celestiales que Dios prometió. Él nos dice que está preparando una morada. Y la clase que viene, la clase primeramente Dios de la próxima semana, vamos a entrar de lleno. Ahorita es como una introducción de por qué estamos estudiando o vamos a estudiar más bien el reino de Dios, porque Jesucristo mismo nos enseñó a decir, venga tu reino. Y la historia de esta creación que vemos llegando a su fin por medio de Cristo es que Dios establece un nuevo reino que no solo reemplaza al Edén, sino que lo supera. Y así el Nuevo Testamento culmina con una visión de este futuro. ¿Por qué decimos que lo supera? En el Génesis nosotros sabemos que existió el Edén y que en el Edén estaba Adán y Eva, que lamentablemente por su desobediencia a Dios es que entra el pecado y entonces ya no había esa comunión como lo tenían o como la tenían más bien con nuestro Dios, porque ya sus ojos fueron abiertos, ya el pecado entra y entonces acuérdense que lo que dice la palabra es que lo que nos separa de Dios es el pecado, porque Dios es un Dios santo, no puede habitar en donde hay pecado. Y ahora, fíjense, así empezó la historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y ahora en el final vamos a terminar precisamente con un cielo nuevo, una tierra nueva, con la nueva Jerusalén, una nueva creación es la que va a estar ahí, ya redimida, comprada y limpiada por la sangre de Cristo. La visión de Juan de la creación futura en el Apocalipsis ve el pueblo de Dios viviendo en la ciudad de Dios para siempre. Y yo quiero que de tarea, mis hermanos, ustedes puedan leer en la semana este capítulo 21 de Apocalipsis, en donde ustedes y yo, porque yo lo voy a volver a hacer, ustedes y yo vamos a poder conocer, si tú lo has leído, te invito a que lo vuelvas a hacer con detenimiento, ya con los conocimientos que tú tienes como alumno de la facultad en esta parte de hermenéutica, ¿no? En el poder escarbar un poquito más y incluso visualizarlo. Yo creo que ha de haber sido algo impactante para este discípulo amado de Jesús, Juan, que vio lo que iba a acontecer y todo lo que él detalla en esta parte de Apocalipsis. Creo que ha de haber como que estallado su cabeza y ha de haber sido un privilegio enorme, perdón, en ver en esta parte de lo que aún está por acontecer. Dios nos bendice aquí en la tierra con muchos favores. Perdón, ay, es que se me atoró. Dios nos bendice con muchos favores que en realidad no merecemos, pero Él es tan maravilloso, tan hermoso, que por más agradable que puedan ser en esta vida, siempre vamos a enfrentar frustraciones, tristezas y a veces no entendemos.
Pero precisamente en Apocalipsis vamos a ver que en ese lugar, y es nuestra esperanza, que el reino es un lugar preparado para los hijos de Dios y verdaderos creyentes. Acuérdense que aquí en esta parte de verdaderos creyentes menciona no solo creyentes, sino verdaderos. Incluso mismo Jesús dijo, estoy buscando adoradores, verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque no solamente es llamarnos cristianos, llamarnos hijos de Dios, sino el poder realmente demostrar, ¿verdad? Vivir que somos verdaderamente creyentes de Él, donde no hay pecado ni tristeza. Jesús, ay, es que Jesús tiene tantas, Jesús mismo es quien nos da todo, porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él lo pudo hacer. No olvidemos, sí, fue Dios, fue 100% Dios, pero no nos olvidemos que Él también fue 100% hombre. Y Él nos da esa promesa, que si Él venció, nosotros también. Incluso Apocalipsis en muchas partes dice al que venciere, al que venciere, al que venciere. Requiere de un esfuerzo de parte de nosotros, pero Él no nos deja solos. El Espíritu Santo está con nosotros. En aquel lugar abunda la bienaventuranza y la gloria. Mateo 5:12. Acompáñenme, por favor. Es como que cuando hablo mucho se me reseca la garganta, hermanos, perdón. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en donde, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los mismos, aquí dice, o sea, no pensemos que solo nosotros somos los que sufrimos, los que lloramos, los que padecemos, sino también realmente, si lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, grandes hombres de Dios. David fue perseguido, Daniel fue acusado injustamente, eh, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, injustamente los metieron al horno. Jeremías, no sé, tantos que conocemos en la escritura, en el Nuevo Testamento también, los mismos discípulos, mismo Jesucristo, Pablo, Pedro, todos, dice aquí, que, los persiguieron, pero dice, empieza diciendo, gozaos y alegraos, y da una esperanza, porque nuestro galardón es grande en el cielo. El reino de los cielos empieza cuando Dios entra en la historia de la humanidad. Y es lo que les decía, no solamente entró cuando Él hizo el sacrificio de dar su vida por nosotros, porque nadie se la quitó, sino Él la entregó por amor a cada uno de nosotros. Pero es desde el momento en que Dios se hace hombre, viene aquí a la tierra y es cuando el reino entra. Por eso dice Dios con nosotros. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Hoy Jesús reina en el corazón de todo aquel que lo recibe, pero el reino no será una realidad hasta que la maldad que hay en el mundo sea juzgada y removida. Y es que el
habitar en un cielo y tierra nueva va a ser lo último de lo último, porque antes la tierra va a ser juzgada. Jesús cuando regrese en su segunda venida vendrá como rey y juzgará la tierra como vencedor. Y digo, lamentablemente no estoy con ustedes para hacerles preguntas. Me gusta mucho preguntarles y así aprender todos juntos, pero yo sé que ustedes saben que la primera vez que vino Jesús y se hizo hombre y entrega su vida, Él viene como siervo. Él mismo dijo, yo no vengo a ser servido, sino a servir. Nos enseñó, ¿verdad? A ser humildes. Y ya lo hemos estudiado también en clases anteriores, que Él dice, ser imitadores de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Ahora, en esta segunda venida, él va a venir como rey, va a venir como un vencedor. El cielo no es la creencia popular de arpas y nubes rosadas, sino es el lugar en donde Dios mora, en donde Dios habita. Y yo creo que esa es nuestra mayor recompensa. Yo añoro ese día en el que pueda haber, en el que pueda ver a Dios cara a cara, en el que pueda abrazarlo, en el que pueda hablar con él. Sé que lo hacemos aquí en la tierra, pero el experimentar esa parte de estar con él y de poder decir todo lo que viví, todo lo que pasé, todo lo que sufrí, valió la pena por estar en este momento. O sea, hablando del tiempo en el que nosotros estemos con él, ¿verdad? El cielo no es la creencia popular de arpas y nubes, como dicen, ¿no? Incluso en películas, gente piensa que todo va a ser así como, "Ah", ¿no? Hasta nuestro pastor también ha comentado, y no, sino es un lugar en donde vamos a habitar con Él, vamos a adorarlo día y noche, dice, vamos a estar santo, santo, santo. Esa es nuestra mayor recompensa, el poder decir, estoy aquí con Él. La vida aquí funciona de acuerdo a los principios y valores de Dios y es eterna e imperturbable. Y también investigué eso, imperturbable. Dice que no se altera, que permanece, no se mueve, va a durar, a perdurar. Algún día después de que Dios juzgue y destruya todo pecado, el reino de los cielos gobernará en toda la tierra y eso fue lo que vio Juan en el Apocalipsis 2:11. Quiero que lo leamos, Apocalipsis 2:11, antes de ir a esta última cita de Primera de Pedro. Vamos a leer solo esta parte. Acuérdense que tenemos como tarea leer esta parte de Apocalipsis 21, pero vamos a enfocarnos ahora en el Apocalipsis 2:11 y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, es lo que estábamos comentando. Hay muchas partes en Apocalipsis que dice al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y no se estresen por entender qué va a ser primero, qué es esto del Apocalipsis, no le entiendo mucho, no se preocupen, van a tener en el último semestre la materia de escatología padrísima, 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 y en donde van a estudiar detalle por detalle lo que está en el Apocalipsis. Pero hay una primera muerte, hay una segunda muerte, y la segunda muerte es la que nos debe de importar mucho. Obviamente la primera, pues también.
Nadie sabe el día ni la hora en que vamos a morir, ni de qué forma, solo Dios. Pero preocupémonos porque cuando Él, Él diga hasta aquí, nosotros estemos listos, porque ya no va a haber una segunda vuelta, ya no vamos a reencarnar ni nada, doctrina equivocada y errónea, pero en la segunda muerte es en donde realmente nuestra alma va a pasar una eternidad con Él o una eternidad sin Él. Eso es lo que nos debe para eso debemos de trabajar. Ahora vamos a Primera de Pedro. Ya con esto termino. 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Nuestra fidelidad debe de ser nuestra ciudadanía en los cielos, no nuestra ciudadanía aquí en la tierra, porque esta va a ser destruida y entendamos, no estamos diciendo que vayamos en contra de las leyes que están establecidas en México. ¿Por qué hablo en México? Porque somos ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Somos mexicanos. Vivimos aquí en México y no es que vayamos en contra de las leyes que hay. Y misma la palabra de Dios dice que debemos de orar por nuestros gobernantes, debemos de orar por los presidentes, por los líderes políticos, por los que gobiernan este país. Pero sí tener, habla más que nada espiritualmente, no ser fieles a lo que el mundo enseña, lo que el mundo dice, sino ser fieles a la ciudadanía de Dios, a que somos sus hijos. Es por eso que debemos de sentirnos extranjeros en un mundo que le da la espalda a Dios. Y sí que le da la espalda a Dios. Creo que todos sabemos que este mundo va en decadencia. Este mundo ya ahora lo que conocemos como libertad, ellos lo hacen libertinaje. Ya está esta parte de todos contra todos, de que si yo me creo huevo, soy huevo. ¿Sí me explico? O sea, tan solo prender las noticias y ver todo lo que pasa en el mundo, creo que se alteró un poco más después de la pandemia, creo yo, como que todos están así con los pelos de punta, que no podemos hacer nada porque ya explotamos y hay mucha gente deprimida, mucha gente con secuelas del COVID y tantas cosas que pasan en el mundo, aberraciones tan horribles que vemos ya en la televisión, en la música incluso, la música, o sea, lamentablemente ya está distorsionada y la música fue creada para alabar a Dios. Que el mundo lo distorsione, que el diablo lo quiera para sí es otra cosa, pero la música fue creada y igualmente. Ustedes van a tener una materia que es precisamente esto de adoración. Ay, les falta, hermanos, sí tenemos muchas ganas, de que a veces es complicado, hay veces muchos obstáculos, pero sigan permaneciendo. Acuérdense que esta también es una parte, una palabra que me gusta mucho, que hemos estudiado de permanecer. Permanece, per- permanezcamos, permanezcamos y Dios es fiel. Y bueno, así quiero terminar. ¿Por qué dice Pedro esto? No, no se refiere a la parte de que seamos extranjeros, porque nosotros hemos sido comprados, no en la parte como pueblo, porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo, sino en la parte de referencia al mundo.
somos extranjeros del mundo y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Bueno, pues que Dios les bendiga, hermanos. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta parte. Ya la próxima clase estamos viéndonos, primeramente Dios. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto estoy para servirles. Y ya empezamos con la cuenta regresiva. Ya nos faltan contadas con las manos las clases para terminar este semestre. Espero que estén avanzando con su libreta. Acuérdense que es del tema número 1 o de la clase número 1 hasta la que vamos a ver antes de terminar el semestre. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos primeramente Dios la próxima semana.